Santiago, thank you for having us in Madrid. Spain is obviously inflamed politically right now. A lot of the world is not paying attention. What do you think is at stake for the West in what's happening here right now? Yo creo que sería bueno que en el resto del mundo comprendan que España durante mucho tiempo ha sido el campo de pruebas del wokismo más extremo, de agendas climáticas extremas, de leyes de género tremendamente radicales desde el año 2004. Además, España es la puerta de la islamización de Europa por su posición geográfica y por ser una de las principales víctimas de la inmigración masiva. Y yo creo que no hay que olvidar la importancia de la conexión de España con toda Iberoamérica, con Hispanoamérica, porque la influencia de España ha sido muy grande, hoy no es tan grande, pero España puede ser el freno del narcocomunismo o ser la punta de lanza del narcocomunismo. Hay que tener en cuenta que España es el único país de Europa en el que hay ministros comunistas en el gobierno, y yo creo que eso es algo que debería ser entendido, debería ser visto con preocupación. Algo que a mí me resulta difícil de entender es cómo España, que antes era un pueblo de conquistadores, como España, que antes era un territorio muy próspero, en parte también por la invasión a Latinoamérica, pero que lograron un gran imperio, como hoy en día uno siente que son un pueblo de arrodillados, como hoy uno siente que son en general un pueblo de débiles, como que son incapaces de luchar por los intereses de su territorio. Entonces es algo que me causa mucha curiosidad y preocupación también, porque finalmente, como dice Abascal, hay una influencia muy importante de España, sobre todo con Hispanoamérica, y de alguna manera lo malo que pasa allá en algún punto también nos va a repercutir negativamente. Sí creo que son un frente importante para gran parte de la civilización y más cuando se está enfrentando a todos estos problemas que tiene actualmente España, que, como digo, pareciera un pueblo de débiles, y eso es lo más preocupante. Pareciera que no son capaces de enfrentar los problemas que tienen y tienen que crear estos ministerios de igualdad o ministerios de género, pero que no hacen absolutamente nada. For those who are not following Spanish politics, how you believe the current left government in power is trying to end democracy in Spain. How is that happening, do you think? Bueno, el gobierno no ha sido todavía elegido, pero hemos votado en una legislatura normal para que un gobierno haga unas u otras políticas públicas. Sin embargo, este gobierno ha iniciado un proceso constituyente, ha puesto encima de la mesa una ley de amnistía para los peores delitos cometidos por representantes públicos, delitos contra la Constitución, delitos contra la unidad nacional y, en definitiva, Pedro Sánchez es un político que está amnistiando a otros políticos a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. Es un político que está perdonando la deuda a una región determinada para obtener el voto de los representantes de esa región y para mantenerse en el poder. Es el mayor acto de corrupción que puede cometer un político, pero además está iniciando un proceso constituyente. La ley de amnistía no cabe en nuestra Constitución. Ha puesto en pie de guerra absolutamente a todos los sectores judiciales, a todas las asociaciones judiciales, independientemente de su orientación ideológica, que han hablado en los términos más contundentes. Hoy en España los jueces, tanto el gobierno de los jueces como las asociaciones judiciales, están hablando del principio del fin de la democracia, están hablando de la abolición del Estado de Derecho y están hablando de un ataque brutal a la separación de poderes. Nunca había pasado eso durante toda nuestra democracia y por eso nosotros decimos que la investidura de Pedro Sánchez es un golpe a la Constitución y es un golpe a la nación, y que por lo tanto vamos a enfrentar, si él logra ser nombrado presidente, una legislatura ilegal, no solo ilegítima, porque Pedro Sánchez ya fue elegido hace 4 años mintiendo a los españoles sobre sus pactos. En esta ocasión es mucho más grave, no solo les ha mentido, sino que directamente el gobierno camina por la senda de la ilegalidad más absoluta. So, his case is that allies of the left don't have to follow the law. The rule of law does not apply to his political allies on the left. Exactamente de eso le hemos acusado. Le hemos dicho que el mensaje que lanza a todos los españoles es que la ley ya no obliga a nadie. Porque si la ley no obliga a sus socios y a sus cómplices de investidura, ¿por qué nos tiene que obligar a los demás?
¿Por qué nos dicen que tenemos que convocar manifestaciones con todos los papeles? ¿Por qué hay que cumplir con los trámites administrativos? ¿Por qué los españoles tienen que pagar impuestos? ¿Por qué los españoles tienen que pagar las multas? ¿Por qué los españoles tienen que aceptar las condenas de los tribunales si los cómplices de la investidura de Sánchez van a ser indultados y los delitos gravísimos cometidos por políticos durante un periodo de 5 años van a ser completamente indultados? Van a decir que no hubo delito, que no hicieron nada mal. Yo creo que no puede ocurrir nada más grave. Es un mensaje peligrosísimo a la sociedad y pone en riesgo la convivencia entre los españoles, porque ¿por qué vamos a aceptar la legitimidad de las instituciones gobernadas por la izquierda si la izquierda no respeta las leyes? La izquierda hace leyes de género extremistas, han hecho una ley de consentimiento sexual que se llama la ley del sí es sí, pero que solo les afecta a ellos. Recientemente ha sido detenido el hijo de un magistrado muy conocido de izquierdas, inmediatamente se le ha puesto en la calle. Hay personas que pasan en el calabozo durante días ante denuncias de esta naturaleza. Lo mismo con los delitos políticos. Ahora están deteniendo a un montón de chavales por estar en manifestaciones que no tienen permisos y les están imponiendo sanciones administrativas. Y sin embargo se están perdonando delitos gravísimos. Delitos más graves que los que cometen los políticos que roban el dinero público. Porque robar el dinero público y llevárselo a casa está muy mal, pero robar el dinero público y utilizarlo para romper la Constitución y la convivencia es mucho más grave. Y eso es lo que ocurrió en Cataluña con los líderes separatistas que intentaron un golpe de Estado en el año 2017. El problema es que el golpe de Estado del año 2017, cometido por el separatismo y paralizado por la sociedad española, por la actuación del rey y de los tribunales, ahora ese golpe se ha trasladado al Palacio de la Moncloa y cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, que está dispuesto a cualquier cosa para mantener en el poder. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún principio, no cree absolutamente en nadie, ni en nada, es capaz de vender incluso a su madre. Ese es un tipo de comportamiento común en la izquierda y es lo que uno ha visto por donde ha pasado la izquierda. También pasa aquí en Colombia con Gustavo Petro. Uno se da cuenta que también pasa en Estados Unidos con Joe Biden. Pasa en España con Pedro Sánchez, que es también lo que he visto. Y es de alguna manera indultar a los criminales y de alguna manera promover el crimen, promover la delincuencia. Quizás sea una estrategia para destruir a la sociedad, para quitarle la moral a la sociedad, para no permitir que la gente buena prospere y para permitir, en el caso contrario, que el crimen y la maldad surja mucho más. Eso es algo negativo, eso es algo que no debería pasar, pero es algo que pasa constantemente con la izquierda. En Colombia también hemos visto cómo los aliados criminales desde la política y desde los grupos armados, aliados criminales de Petro, han sido de alguna manera indultados o han sido beneficiados o se busca que sean beneficiados en el mediano o corto plazo. Y eso es justamente lo que hacen y eso es uno de los grandes riesgos de la izquierda. Y ese es uno de los motivos por los que uno siempre advierte que no debería votarse a la izquierda. La izquierda es criminalidad, la izquierda es miseria, la izquierda es pobreza, la izquierda le trae muchas cosas negativas a la sociedad y en general casi ninguna buena. Are you ready to go to jail for this? Yo estoy dispuesto absolutamente a todo, absolutamente a todo. Yo represento una fuerza política de españoles que aman a su patria y su propia libertad por encima de todo y no soy la única persona que está dispuesta a entregarlo todo, porque España siga siendo una nación unida y los españoles veamos nuestras libertades salvaguardadas y la igualdad ante la ley garantizada. Me parece que nuestros hijos, el futuro que tengan, merece absolutamente toda nuestra entrega. Esa es la forma que debería hablar todo político y esa es la forma en la que todo político debería defender los intereses de su pueblo. Who are your allies in this? Has the U.S. State Department, which has as its mission spreading democracy around the world, taken your side in your effort to preserve democracy? Have other nations spoken up on your behalf? Bueno, durante estos días es verdad que la interlocución internacional no ha sido nuestra prioridad, por eso esta entrevista es tan importante para nosotros. Hemos estado muy centrados en la respuesta interna, pero confiamos en que esta conversación sirva para que
muchas personas a lo largo y ancho del mundo entiendan cuál es el peligro que enfrenta España y que es un peligro que no solo afecta a los españoles, porque el cáncer que comienza a introducirse en la política española puede acabar afectando al resto de naciones europeas. Cuando las instituciones se degradan, eso se puede contagiar. Lo hemos visto en Hispanoamérica, cómo han ido cayendo una tras otra todas las naciones en manos de gobiernos narcocomunistas. Eso puede ocurrir perfectamente en Europa. En España padecemos el único gobierno con ministros comunistas. Esto es una anomalía, pero no es descartable que si la Unión Europea no reacciona, no haga nada, no le da importancia, esto puede acabar ocurriendo en otros lugares. De hecho, es muy escandaloso que los burócratas de la Unión Europea no hayan actuado con contundencia, teniendo en cuenta que han perseguido brutalmente a Hungría y a Polonia, diciendo que en Hungría y Polonia el Estado de Derecho estaba en riesgo o había poca división de poderes, cuando era una falacia completa. En Hungría y Polonia lo único que pasaba es que había dos gobiernos que defendían sus fronteras frente a la inmigración masiva y que defendían el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a las convicciones de los propios padres. Y eso ha sido lo que los burócratas de la Unión Europea han perseguido. Entonces, realmente vemos con preocupación y sospecha hasta qué punto la ideologización de la Unión Europea hace que ahora miren para otro lado ante una situación tan grave como la de España. Pero esperamos tener aliados como los hemos tenido durante todo este tiempo. Vox ha contado con importantes alianzas en Europa, no solo los primeros ministros húngaro y polaco, sino también la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Hemos recibido el respaldo de muchos líderes iberoamericanos, incluso del presidente Trump. Es decir, Vox es un partido con grandes conexiones internacionales porque somos conscientes de que, aunque nosotros defendemos nuestra propia patria, la estamos defendiendo de la misma manera que otros muchos ciudadanos a lo largo y ancho del mundo se enfrentan al globalismo y a la sensación de perder el control sobre su futuro de manera completa. Lo que las clases medias están viviendo en todo Occidente no solo ocurre en España, ocurre en Norteamérica, ocurre en toda Europa. Yo creo que enfrentamos enemigos comunes y debemos ser capaces de hacer lo que hacen ellos, de mirar por encima de diferencias. Comunistas, socialistas, miran por encima de diferencias y se unen en el Grupo de Puebla, en el Foro de Sao Paulo. Y al otro lado hay pequeñas rencillas, pequeños enfrentamientos. Yo creo que todos los que vemos con claridad el problema de lo que representa, por un lado, el narcocomunismo, por otro lado, el wokismo o el globalismo y las imposiciones a todas las clases medias, debemos encontrar la fórmula de colaborar y de trabajar juntos en todo el mundo. Pareciera que la Unión Europea, al igual que me parece España, se han vuelto muy débiles y pareciera que los intereses no van por el pueblo, sino que van por alguien más. Seguramente ese alguien más se da a partir de financiación. Uno escucha mucho la influencia que tiene George Soros en la política en general en los países y cómo a partir de un beneficio económico que le da a ciertos políticos influye en qué deben pensar estos políticos y qué accionar deben tomar estos políticos. Uno hoy se da cuenta como tantos y tantos países, debido a una inmigración descontrolada y caótica, hoy tienen graves problemas de seguridad, graves problemas sociales y graves problemas culturales. Y pareciera que lo que quieren desde la Unión Europea es promover estos mismos problemas a lo largo de toda Europa. Pareciera que estos organismos internacionales tuvieran como prioridad una cosa muy diferente a lo que es la gente. Y cuando es así, creo que tienen que ser los propios gobiernos los que tienen que dar ese paso adelante y velar por los intereses de su territorio, como lo ha hecho Bukele en El Salvador. Y ahí están los resultados de ser uno de los países más violentos y con más homicidios en todo el mundo. Hoy es, al contrario, el país con menos homicidios en toda Latinoamérica y uno de los ejemplos a seguir a nivel mundial. One of the things that Spain has in common with other Western countries that are becoming less democratic is the involvement of George Soros, who's a major player in Spanish politics. Why would George Soros, who is not Spanish, has no connection to Spain that I'm aware of, be involved to the degree that he is in Spanish politics? Bueno, George Soros es húngaro y
y no solo es poco querido en Hungría, sino que es muy poco querido en muchas naciones del mundo, porque trata de influir. George Soros fue la primera persona que se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando este fue elegido. Cuando a Pedro Sánchez yo le he interpelado en el Parlamento. I'm sorry. George Soros was the first person to meet with the newly elected left-wing Spanish president. George Soros. Exacto. Esas son las noticias que se publicaron en España y que el gobierno nunca ha desmentido. Cuando yo he interpelado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa reunión, nunca ha contestado en el Parlamento. Nunca ha contestado. Claramente admiran a personajes de esa naturaleza. Es curiosa esa alianza entre la izquierda y la extrema izquierda y los multimillonarios globalistas. Es realmente una alianza curiosa de esa izquierda que antes se manifestaba como antiglobalización y que hoy se ha aliado con todos esos multimillonarios que quieren manejar el mundo y que nos tienen que decir cómo tenemos que vivir mientras ellos viven a cuerpo de rey. Un poco lo que decía, la influencia económica de algunas personas como George Soros finalmente permean el campo político de los diferentes países y lo que hacen finalmente los políticos es no velar por los intereses del pueblo, sino velar por los intereses económicos de estos multimillonarios que seguramente no tengan ningún interés positivo en la población. Es prácticamente como si los españoles y en general los ciudadanos a nivel mundial estuviéramos eligiendo al propio enemigo para gobernarnos, decidiendo que ciertas personas que quieren destruir las naciones deberían gobernar. Ese no debería ser el caso, pero se ha llenado la cabeza de esta gente, o sea, de nosotros como ciudadanos, tanto de basura por los medios de comunicación, por los medios de entretenimiento, por los medios de información en general, por la academia. La academia es un campo de toxicidad muy peligroso, porque a partir de ahí es que surgen sobre todo estas ideas en jóvenes que se dejan llenar la cabeza fácilmente de basura por profesores ideologizados, y lo digo por experiencia porque eso es lo que he vivido en mi trayectoria académica. Profesores ideologizados con pensamientos progresistas y de izquierda, en el caso de Colombia muchos profesores que defienden las guerrillas y llevan esos pensamientos a los jóvenes, que finalmente al ver a esos profesores como fuentes de conocimiento inagotable terminan siguiendo esos ideales sin el conocimiento y sin la conciencia de que también estos docentes tienen su propia agenda. El que haya gobierno de izquierda no es un acto de que la gente despertó y que la gente quiere un cambio, sino ha sido un proceso muy largo de lavado mental. Nos ha llevado a escoger guerrilleros, delincuentes, progresistas que tienen poco o ningún interés en el beneficio de la sociedad. One of the things Soros has pushed here, as in the rest of Europe and the rest of the West, is mass immigration from the third world into your country. Does that have the support of the Spanish people? Does the average Spaniard want millions of North Africans living here? No, en absoluto. La inmensa mayoría de los españoles, voten lo que voten, están en contra de la inmigración masiva. Quieren que se produzcan repatriaciones inmediatas cuando la inmigración ilegal llega a nuestras costas. Quieren que se produzcan deportaciones de aquellos que han entrado ilegalmente en nuestro país y, por supuesto, de los que cometen delitos. Quieren que se retire la nacionalidad a las personas que la han obtenido y que cometen delitos en España. Esa es la posición mayoritaria del pueblo español. Nosotros lo conocemos bien y esa posición no solo la defienden los votantes de Vox, incluso los votantes socialistas, pero hay un discurso público, un discurso de los medios de comunicación, de las tribunas políticas y un discurso de la calle, un discurso de los bares. Están totalmente enfrentados. Es algo verdaderamente sorprendente porque además se atreven a estigmatizar a su propio pueblo. Llaman xenófobo a todo el que pide que la inmigración sea legal y ordenada. ¿Y a ellos cómo hay que llamarles? Endófobos. Ellos odian a su propio pueblo. ¿Por qué nos quieren condenar a las consecuencias de la inmigración ilegal? A la falta de seguridad, a la degradación de los servicios públicos y sanitarios. ¿Por qué quieren condenar a esas personas a jugarse la vida en el mar? ¿Por qué Soros financia organizaciones como Open Arms, que es una de las ONGs que además recibe financiación pública y que es la principal responsable de la colaboración con las mafias del tráfico de personas en el Mediterráneo? ¿Por qué arrebatamos a esos otros países a gran parte de su población que podría levantarlos? ¿Por qué les condenamos a unos juegos del hambre
diciendo que el que llega aquí ilegalmente finalmente podrá legalizarse de alguna manera pasando por encima de nuestras leyes. Es toda una gigantesca y brutal contradicción que es muy difícil de denunciar porque inmediatamente la maquinaria mediática de la izquierda y del globalismo te etiqueta, te mata socialmente, te insulta y dice que eres una persona sin alma, que quieres que los inmigrantes mueran en el mar, que no eres solidario, cuando son ellos los que les están llamando y son ellos los políticos progres, los culpables de las muertes en el Mediterráneo. Los medios de comunicación, los políticos crean un lenguaje alrededor de quienes defienden a su territorio y los ponen prácticamente, como dice Abascal, como criminales o como unos locos, unos psicópatas o gente que tiene unos patrones morales totalmente desviados por decir con claridad que la inmigración masiva y descontrolada es negativa para los países. Ustedes revisan estadísticas de cuáles países tienen los mayores índices de inmigración descontrolada. Seguramente también van a encontrar que estos países han sufrido un empeoramiento en los niveles de vida, en los niveles de seguridad. I've been struck in the time we've been here by the state of free speech in Spain. Franco was much criticized for censorship, but it seems in modern Spain, you are not allowed to say certain things. Apparently, it's against the law to have certain opinions about Spanish history. You're not allowed to criticize immigration. How did you get to a place where a Spanish citizen can't say what he thinks? Bueno, es el wokismo llevado al extremo. Si uno se opone a determinadas leyes de feminismo extremo o a las leyes de género, inmediatamente es denominado machista o transfobo. Si uno quiere hablar con libertad sobre su historia, inmediatamente dicen que es un fascista. Si uno cree que la unidad nacional hay que defenderla frente al separatismo, le llaman centralista, uniformizador. Buscan la muerte civil, tratan de aprobar leyes con las cuales se te pueda condenar por tus ideas, por tus convicciones. Convierten en odio el pensamiento de la derecha. Aquí hay dos varas de medir. La izquierda puede decirlo todo, los progresistas pueden decirlo todo y los demás tenemos que callar. Han impuesto una ley de memoria que trata de obligarnos a interpretar el pasado solo del modo en el que la izquierda piensa. Y eso es algo que no aceptan los españoles. Sin embargo, han logrado ir aprobando todas esas leyes con el apoyo de fuerzas extremistas de carácter comunista o de carácter separatista, que no creen en España, que no les importa lo que ocurra, no les importa el hundimiento económico y nacional de España. Por eso apoyan gobiernos como el de Pedro Sánchez. Es lo que ha hecho la izquierda a nivel mundial, es intentar reescribir la historia. Tratan de decir ahora que lo que ellos quieren ver como bueno es bueno o era bueno, y lo que ellos quieren ver como malo era malo. Tratan de reescribir la historia con los nuevos parámetros morales que ellos quieren establecer respecto a situaciones y hechos que ocurrieron hace 1000 o 2000 años. Es decir, la influencia de lo que se está haciendo en España puede traspasar fronteras. Yo creo que los españoles durante muchos años nos hemos dejado llevar por algo terrible, que ha sido la falta de autoestima nacional, por un sentimiento de culpa por nuestra historia, un sentimiento absurdo, porque España ha tenido una historia gloriosa en América. España ha aportado a la historia universal la mayor obra de hermanamiento que nunca se ha producido, con el mestizaje racial, con la evangelización, y yo creo que España no tiene nada que avergonzarse, tiene que estar orgullosa, pero hay una leyenda negra que ha hecho que los españoles miren muchas veces con vergüenza a su propio país, y la izquierda ha olvidado la patria, ha identificado la patria con la derecha, ha rechazado nuestra historia por completo. El otro día, durante el desfile de las Fuerzas Armadas en España, yo estaba en una de las tribunas de autoridades y por allí pasaba la Legión, la Policía, la Guardia Civil, militares de todos los cuerpos, pasaron los aviones, la infantería, la caballería. No se aplaudía nada hasta que pasó la agencia tributaria y entonces los que estaban detrás de nosotros, los socialistas y comunistas que estaban en las tribunas, comenzaron a aplaudir. Para ellos la patria solo es pagar impuestos.
la bandera, el himno, les repugna. Nuestra historia les avergüenza. La falta de autoestima nacional yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de España. Cuando no hay un proyecto, cuando no hay un orgullo, una nación puede caer en cualquier cosa y en manos de cualquiera. Me parece un punto importante, y es como el sentimiento de culpa en España, en varios países europeos, uno podría decir Alemania, Francia, ha invadido en general a la población, pero esto se ha promovido principalmente a partir de que la izquierda ha detectado que en esos puntos puede atacar la moral de la población. Y esta vergüenza no se limita únicamente a Europa y sus conquistadores, sino también lo hemos visto aquí en Latinoamérica, de cómo el presidente ha atacado a lo que él llama los blanquitos ricos, y cómo a partir de la raza o de un estatus social él trata de destruir y avergonzar a quienes no hacen parte de ese grupo de seguidores ciegos que él tiene, sino que trata de atacar y destruir moralmente a la población. Eso es lo que hace la izquierda, y eso es lo que ustedes tienen que entender, lo que todos tenemos que entender, porque finalmente así es como destruyen a la sociedad. Destruyen primero moralmente a la población, les dicen que su historia está mal, les dicen que racialmente están mal, y tratan de imponer unos nuevos valores o una nueva forma de ver el mundo a partir de las creencias o los intereses que ellos tienen. Hay un historiador que era Venancio Carro, que decía que la cara de los actuales indios es un documento viviente y nuestra mayor apología. España nunca ha sido un país racista. España apostó por el mestizaje y por la evangelización. Of course. The empires of Latin America were based on human sacrifice. And La lógica que tenían los indígenas pareciera sacada de una película de terror. Yo he visto mucha gente de izquierda y de derecha que atacan la llegada de los españoles, como si primero los actuales españoles tuvieran la culpa, y segundo, como si fuese mejor o hubiese sido mejor que los indios se quedaran aquí dominando ese territorio por siempre, lo cual es falso. Y uno se da cuenta también cuando ve estas poblaciones cómo están constituidas, porque hay territorios aquí, al menos en Colombia, a lo largo de Latinoamérica, que son predominantemente indígenas y son un desastre. Finalmente es una realidad que una de las mejores cosas que le pudo pasar a Latinoamérica fue la llegada de los españoles. And finally, how do you think this ends for you? When you say your prayers, or you're in a quiet moment and you think about the rest of your life, honestly, how do you think this ends for you? La verdad es que pienso poco en ello, en cuál es el futuro que me espera a mí. Honradamente pienso muy poco en ello. Yo tengo 4 hijos y pienso mucho en su futuro. Y como otros muchos españoles veo con extraordinaria preocupación cuál es la patria que vamos a dejarles. Yo creo que la nación es algo que nos trasciende. La nación no somos los españoles que estamos hoy aquí, no son las personas que vemos caminar por la calle. La nación es nuestra historia, son los cementerios de nuestros antepasados. La nación es la reunión de los vivos, de los muertos y de los que no han nacido. Y por lo tanto yo veo las cosas con un sentido de trascendencia, no solo con un sentido de trascendencia religioso. Creo que lo que hoy hacemos, aunque nosotros no obtengamos la victoria que deseamos, puede servir para que otros, más adelante, nuestros hijos, otras generaciones obtengan esa victoria. Habrá merecido la pena. Es importante lo que dice Santiago Abascal, es una realidad de lo que está sufriendo España, y es preocupante para todo el mundo. Creo que la decadencia que están sufriendo a nivel moral, a nivel social, a nivel cultural, político, económico, tiene que ser preocupante para todos. Yo algo que digo hace tiempo es que España es el ejemplo a no seguir, y el ejemplo que tenemos que mirar en toda Latinoamérica para no seguir esos pasos. Por desgracia lo hemos hecho, por desgracia hemos seguido hasta alguna medida los pasos que ha dado España, pero España es la muestra clara de lo que no se debe hacer, al igual que Francia. Son ejemplos de lo que no se debe hacer, y como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que ese es el camino que no debemos tomar, y que cualquier medida que pueda ser posible desde nosotros como individuos o como grupos que nos podamos eventualmente formar es el evitar a toda costa que eso pase. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse si llegaron hasta acá, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.